Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Antonio Mata y el día de hoy vamos a discutir un tema cada vez más interesante y relevante en el curso de manejo de la COVID-19, que es anticuerpos monoclonales. Es un tema realmente muy bueno y muy interesante y esta noche tenemos un panel muy interesante también de médicos infectólogos con experiencia en el manejo de la COVID-19, que pues vamos a escuchar su opinión al respecto. Al igual que en otras ocasiones, pues me gustaría que desde un principio abrieran su cámara para platicar. El doctor David Castelo también al final nos va a enfatizar algunos puntos clave que a él le gustaría tocar en cuanto a anticuerpos monoclonales. Tenemos también con nosotros al doctor Carlos Gómez, ya lo conocen, infectólogo en Ciudad Juárez. Y tenemos al doctor Miguel Castruita, que también nos ha acompañado en otras ocasiones, infectólogo desde la playa, desde Tijuana. Eh, entonces, pues es un gusto. Es que Miguel te la pasaste posteando todas las últimas 2 o 3 semanas la playa y ya te imagino que estás ahí ahorita en una hamaca. Se acabó la playa, doctor. Bien, pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Creo que independientemente de reunirnos aquí a discutir este tema tan interesante, bueno, creo que pues los cuatro trabajamos en equipo, hemos compartido muchas experiencias, mucho trabajo en el hospital, en eventos, y bueno, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Todavía me acuerdo cuando David llegó como residente, aunque se vea más viejo que yo, pero no, no es tanto, ¿eh? Es la barba, es la Es barba. la barra, sí. Muy bien, pues vamos a iniciar este tema de anticuerpos monoclonales que a mí se me hace cada vez más interesante. Muchísimo biología molecular y virología creo esta noche. Tenemos una segunda parte donde pues vamos a profundizar de la mano del doctor Miguel Castruita acerca de ensayos clínicos, respuesta a tratamiento, qué es lo que tenemos hasta el momento, por qué se han posicionado ya en guías, por qué ya están aprobados por FDA y por EMA. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la parte básica de estos anticuerpos monoclonales. Y bueno, pues me gustaría escuchar su opinión acerca de ustedes qué consideran que son los anticuerpos monoclonales para entrar en materia y qué son los anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente para SARS-CoV-2. Y abro la pregunta al panel, quien le gustaría dar su opinión, su punto de vista. Vamos a ir tocando lo que yo considero que son algunos conceptos y ya saben que al final podemos volver a deliberar y discutir al respecto. Adelante, Miguel. Hola, Doc. Trataré de ejemplificar para dar una respuesta. Por ejemplo, se utiliza suero convaleciente de pacientes también, que es una suma de múltiples anticuerpos producidos naturalmente, se extraen del suero del paciente y se infunden en otro paciente, ¿no? Se extraen de un paciente ya recuperado. Entonces, un anticuerpo monoclonal difiere en que se toma un anticuerpo específicamente dirigido contra un epítope, contra un sitio que nos va a servir para inactivar un virus, para neutralizarlo, y a ese anticuerpo se generan clonas, digamos que se multiplica por medio de biología molecular una sola clona de un anticuerpo. Ya no es una suma de anticuerpos dirigidos contra diferentes epítopes. Entonces, anticuerpos monoclonales se llaman por eso así. Es una sola clona de un anticuerpo que nos ayuda para controlar una enfermedad.
pueden ser contra algunos cánceres o contra algunas infecciones. En este caso, pues, las novedades es que tenemos anticuerpos monoclonales dirigidos contra SARS-CoV-2. Excelente, muy buen comentario, Miguel. Y específicamente, entonces, ¿qué son los anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2? Porque Miguel muy bien enmarca muy bien qué es un anticuerpo monoclonal, de dónde se desarrollan, su particularidad, dirigidos contra un epítope principal. ¿Qué hay para cáncer, enfermedades reumatológicas, para otras enfermedades infecciosas? ¿No? Ébola y muchas otras que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Pero ahora vamos a especificar un poquito qué son los anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 para poder entrar en materia. ¿A quién le gustaría dar su opinión? Yo, doctor, Adelante, ¿qué tal? Carlitos. Pues bueno, esta excelente explicación que dio el doctor Katsuruita. Bueno, los anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2, pues así como bien mencionado, se pueden hacer anticuerpos, clonar anticuerpos contra prácticamente cualquier superficie, cualquier proteína de virus, cáncer, etcétera. Pero los anticuerpos contra SARS-CoV-2 van a ser específicos dirigidos contra aquella parte del SARS-CoV-2 que nos va a preocupar, que es la introducción del virus a la célula, ¿no?, del cuerpo, que es cuando ya se lleva a cabo pues todo este proceso de sintomatología. Entonces, estos anticuerpos monoclonales van a bloquear ese paso específico, ese paso vital y de mayor riesgo en donde pues existe ya la introducción del material genético a la célula infectada, que principalmente ocurre en pulmón, ¿no? Pero sabemos que puede ocurrir en otros lados. Va a tener el micrófono cerrado. En eso estaba. Perfecto. Creo que tenemos que conceptualizar esto, porque al entender esto podemos generar la secuencia hacia adelante, porque creo que conforme más avancemos en el tema, se empieza a volver un poquito más complejo en la parte de biología molecular, de virología. Iniciando que un anticuerpo monoclonal, como bien lo mencionan, es un anticuerpo derivado de una zona clona de células B y reconoce, como bien lo decía Miguel, un único y específico epítopo. Esto viene muy revolucionario, como hemos visto cosas avanzar en forma tan rápida y autorizaciones de emergencia, tenemos que considerar que en solo 16 meses, 6 anticuerpos monoclonales recibieron autorización de emergencia por los Estados Unidos y Corea, que son de los países más evolucionarios en este sentido. Y varios más están en fase 3. Esto es una carrera muy, muy fuerte hacia el desarrollo de cómo bloquear esta enfermedad. Los anticuerpos monoclonales se han propagado en diferentes estadios clínicos, se han probado y poblaciones blancos. También en diferentes objetivos, desde profilaxis, como lo hemos discutido en algún momento, personas que sabemos que no van a tener una respuesta adecuada en vacunas, de lo que seguramente tú en un par de semanas, Carlitos, vas a hablar de vacuna, y que hay personas que no desarrollan anticuerpos, como los que están con fármacos anti-CD20 y se complican con otros como metotrexate. Bien, desde eso hasta personas con enfermedades tempranas que sabemos que podrían evolucionar a complicaciones o pacientes graves. Creo que los anticuerpos monoclonales tienen un momento en varios estadios de la enfermedad, pero como lo vamos a hablar, también tienen un límite. Es decir, hasta qué momento pueden ser de importancia su uso. Y bien, esta imagen me llama mucho la atención. Es una línea del tiempo de anticuerpos monoclonales que tenemos desde los 90s, cuando empiezan a aparecer los primeros anticuerpos, y en la parte gris vemos los anticuerpos
para todas las enfermedades que se han desarrollado y cómo van apareciendo poco a poco y ya después del 2010 empiezan a avanzar más, pero vean la diferencia entre los anticuerpos para todas las enfermedades y la diferencia con los anticuerpos monoclonales para coronavirus, que definitivamente cuando se inicia el problema de SARS-CoV-2, vean cómo empiezan a dispararse las autorizaciones de anticuerpos monoclonales aprobadas. Nosotros podemos ver aquí desde 1998 en la tabla que se aprueba el primero, hasta, fíjense, en 2020 y 2021, cómo es un boom de anticuerpos monoclonales para problemas infecciosos. Creo que eso nos habla de la importancia que tiene SARS-CoV-2 en la actualidad. Y tan solo en el 2019 tenemos 3 aprobados: Etesevimab, Regdenacimab y Sotrovimab, que son tal vez los últimos aprobados y que también vamos a tocar esta noche. Quiero centrarme en el ciclo de replicación del SARS-CoV-2 porque aquí está la clave del uso de anticuerpos monoclonales en la primera parte. Yo hago mucha analogía con otras enfermedades infecciosas, tal es el caso del VIH, donde tenemos aquí a SARS-CoV-2 y aquí nos ejemplifican la proteína Spike, que es fundamental para entender anticuerpos monoclonales. La proteína Spike, como ya lo mencionaron en algún momento, se une al receptor de la enzima convertidor de angiotensina. Y ese es el primer paso, como en todas las enfermedades virales. Lo primero es tener la llave y tener la cerradura. Y cuando estos se pegan, viene la entrada del virus y ¡pum!, el resto. Si nosotros podemos bloquear la entrada del virus a la célula, bloqueamos el primer paso, ¿sí? Fíjense que esta proteína Spike, de la cual ahorita vamos a profundizar más, es común a muchos virus. Ébola, VIH, donde su conformación en una S1 y una S2 le va a dar el punto de adhesión, también tiene correceptores al igual que otros virus, y después, ¡pum!, entrada a través de S2. Entonces creo que ahorita vamos a profundizar un poco más esto, pero creo que esta va a ser la clave de lo cual vamos a hablar esta noche. Y por otro lado, si el virus entra, ya valió, ¿no? El virus empieza a tomar a nuestras células como soy el parásito y te voy a usar para lo que yo necesito. Y aquí los antivirales de los que hablamos la vez pasada podrían ser una posibilidad de bloqueo, ¿sí? Pero si podemos bloquear la entrada del virus, nos estamos anticipando aún más al desarrollo de todo este ciclo de replicación. Mencionábamos hace un momento que la clave de todo parece ser la proteína Spike. Si entendemos un poquito la proteína Spike, podemos entender los anticuerpos monoclonales. Mi pregunta y la discusión al respecto sería: ¿cómo se conforma la proteína Spike y cuál es su importancia en la entrada del virus? Y la siguiente pregunta en forma de secuencia es: ¿cómo podemos bloquear la proteína Spike por parte de los anticuerpos monoclonales? Abro la pregunta para el foro, quien quiera hacer algún comentario al respecto. Hola, yo la tomo primero si quieres. Adelante, David. Bueno, sí, justamente porque todos estos anticuerpos, de hecho, algo que quería comentar al principio es que es muy interesante para nosotros los infectos este tema porque sí, los reumatólogos ya han usado anticuerpos monoclonales mucho antes, pero nosotros es la primera vez que de forma masiva tenemos acceso a información y los vamos a tener en la mano. O sea, todavía no son parte de nuestra práctica, pero prácticamente estamos hablando que en unos meses vamos a tener
distintas opciones. Y justo por eso el interés de hacer estas pláticas es ir preparando este tema, porque va a ser muy interesante el próximo año, por ejemplo, hablar ya de eficacia y otras cuestiones, y ahorita nada más está hablando lo básico, ¿no? Entonces, la proteína Spike es un monotrímero, ya lo pusiste en una gráfica bastante, que ahí lo vemos, para nosotros parece un confeti ahí, ¿no? Pero tiene diferentes porciones, el NTD, el N-terminal, perdón, y el más importante es el RBD, que le llaman, el dominio de receptor, de unión a receptor. Y este dominio es el que media el contacto con lo que es este receptor para ECA2 en las células epiteliales pulmonares, donde más se expresa. Entonces, este primer contacto es el más importante porque es el que reconoce a qué célula va a ir el coronavirus, si no se iría a otras células que no son su blanco. Y este es el que inicia todo el proceso, como comentaste ahorita, de fusión de membranas, ya con otro siguiente paso, pero digamos que tienes que irte así, a la corona del coronavirus, a la proteína Spike, y después te vas a los diferentes dominios que hay, y está el dominio, está el motivo de unión a receptor, y dentro de él está el dominio de unión a receptor, al lado del N-terminal. Entonces, en ese trímero tienes tu conformación estructural, y cada una de estas cuestiones que ves ahí tridimensionales puede ser un sitio de unión para un anticuerpo diferente. Y eso, en la siguiente discusión, va a ser de, bueno, ¿qué pasa si un anticuerpo se une en cierta porción y el otro se une en otra porción y el virus muta el receptor de uno, ¿no? Entonces, es donde vamos a hablar ya de probable resistencia o baja susceptibilidad a estos anticuerpos. Pero más o menos lo que quería comentar, yo creo que se puede explicar mejor en gráficas, pero es como yo contestaría esa pregunta, de la importancia de la proteína. Es tan importante que es el primer mecanismo es el primer mecanismo que vamos a intentar frenar para frenar la enfermedad. Hasta ahorita no tenemos otros anticuerpos para otros sitios del virus, y creo que va a ser el único. Los demás van a ser antivirales en ciertas fases, pero todos los anticuerpos que han salido hasta el momento, de hecho son como 14 o 16 en estudios, están todos dirigidos hacia la proteína Spike. Excelente, muy bien, buen comentario, David. Creo que ahorita vamos a ir profundizando y explicando un poquito cómo está conformada el Spike y qué sitios se pueden bloquear. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Carlitos, creo que querías hacer algún comentario. Sí, bueno, no tengo nada más que agregar a la excelente explicación del doctor Castelo. Sin embargo, nada más es así como mencionaste hasta el inicio. La proteína Spike es una proteína de fusión, ¿no? Y no es el único virus que tiene estas proteínas de fusión, ¿no? Influenza tiene la hemaglutinina, ¿no? Que es la necesaria, ¿no? El HIV tiene el GP120. Entonces, pero pues sí llama la atención que sea el coronavirus, el virus. Bueno, ya tenemos un anticuerpo monoclonal para HIV, pero sí llama la atención que este coronavirus sea el que empieza a detonar, ¿no? El boom de la utilización de esos anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de los virus, por no decir todos, tienen estas proteínas de fusión que actúan de manera distinta y que también van a tener un componente que va a evadir la respuesta inmunológica, ¿no? Porque al fin y al cabo, por eso es que llega directamente a este receptor específico, ¿no? Porque evade la respuesta inmunológica, ¿no? Que también es una característica especial. Excelente, Carlitos. Creo que complementas muy bien a lo que había comentado previamente David. Fíjense, yo les quiero comentar que para mí es una analogía de algunos otros virus. Ya lo menciona Carlos, ya lo menciona David. Esta proteína Spike, así como la vieron, es como un pico. Pero esta proteína tiene dos partes, la que se llama S1 y S2. Hay muchos infectólogos y tratantes de VIH que vi conectados. Y S1 es lo equivalente a GP120. S2 es lo equivalente a GP41. ¿Por qué les digo eso? Recuerden que GP120 se va a ir a pegar al receptor de CD4. S1, con la parte que bien mencionaba David de RBD, va a ir a pegarse a la parte del receptor de la enzima convertidora de angiotensina.
Es decir, ambos tienen una forma de pegarse y el S2 es el dominio de fusión. Es la parte de la proteína que tiene hélices. Son muchas hélices HR1, HR2. Los tratantes de VIH también recuerdan que GP41 tiene su HR1, HR2, que son proteínas en forma de hélice que van a terminar plegándose y que van a terminar fusionando membranas. Ya lo decía el doctor Castelo, parte de la clave de los anticuerpos monoclonales es que actúan sobre la parte del spike, pero la parte de la punta, que es la parte que se pega. Una vez que se pega, ¡pum! La S2 simplemente va a plegarse y a fusionar membranas. Entonces, si nosotros podemos lograr que esta parte de adelante, que es S1, se pegue a el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a poder bloquearlo. Vamos a poder bloquear la entrada y de esa forma frenar el problema de la COVID-19. Vamos a ver dos cosas importantes acerca de los anticuerpos monoclonales. Y esta imagen me gusta mucho porque aquí estamos viendo que tiene dos dominios principales. RBD y NTD, ambos los vamos a estar tocando toda la noche porque los anticuerpos precisamente bloquean estas dos. Y vamos a ver que los que bloquean sobre todo NTD tienen una baja barrera a la resistencia y ¡pum! Pueden hacer mutaciones. Así, es como un antiviral. Este SARS-CoV-2 se defiende de los anticuerpos monoclonales y puede mutar y puede generar mutaciones de resistencia que pierden la actividad de los anticuerpos monoclonales. En cambio, RBD podría ser un poco más estable. NTD es como una cuña que entra y hace que se mueva el resto. Pero entonces, al mutar algunas posiciones de NTD, se vuelven resistentes los anticuerpos monoclonales. En cambio, vamos a ver que los anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra esta parte de RBD van a ser más estables. Y aquí empezamos a ver RBD. Y fíjense cómo RBD, como lo mencionaba el doctor Castelo hace un momento, tiene una parte bien importante que es RBM, que es el motif, ¿sí? Y esta es la principal parte que se pega al receptor de la enzima convertidora de angiotensina y cuando los anticuerpos monoclonales se pegan en esta área son altamente efectivos. Vamos a pensar una cosa. A ver, ustedes infectólogos tratantes de virus. Vamos a tener un virus que está replicando, que se está pegando a un receptor y que a través de ese entra y replica. ¿Qué pasa cuando un área de estas que son vitales para el virus, por así llamarlo, muta? Es probable que se pierda todo el ciclo de replicación, porque como lo mencionamos, son vitales para el virus. Entonces, esos se llaman epítopos o sitios que tienen que ser altamente conservados, porque si el virus muta en esa área, ¡pum!, ya se perdió todo. Ya quedó un virus que probablemente ya no va a replicar. Y cuando son anticuerpos monoclonales dirigidos contra estas áreas que son altamente conservadas, es difícil que muten. Si yo lo dirijo contra áreas que potencialmente pueden mutar, como está sucediendo con varias áreas y con varios anticuerpos monoclonales, ¿qué va a hacer el virus? Escapar de los anticuerpos. Mientras un virus se dirija mejor contra áreas, un anticuerpo se dirija mejor contra áreas conservadas del virus, va a ser más difícil que mute. Aquí también vemos con detalle esto y les quiero comentar una cosa. Vamos a ver algunos anticuerpos que están dirigidos contra el dominio N-terminal que fácilmente muta y cuando lo hace pierde su efectividad ese anticuerpo monoclonal, como está sucediendo con varias de las variantes que tenemos actualmente.
Quiero poner esto sobre la mesa porque esto lo vamos a seguir trabajando en la segunda parte de la charla, que tenemos 4 formas en que se clasifican los anticuerpos monoclonales. La clase 1, aquí lo tengo de 2 formas porque lo vamos a ver de repente, cada nomenclatura los puede manejar un poquito diferente, pero aquí los clase 1 son los que bloquean a la ECA y se unen solo al RBD. El RBD ya vimos que es clave en la entrada, que apuntan hacia arriba. También se puede manejar como los que bloquean conformaciones abiertas. Cuando la conformación está abierta, el RBD apunta hacia arriba. Clase 2 también bloquea la ECA y se une al RBD que apuntan hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiere decir? En ambas conformaciones, abierta y cerrada. Esto parece ser complejo. Bueno, sí es complejo, pero realmente es de mucha utilidad para entender por qué algunos anticuerpos monoclonales se van a mantener activos a pesar de alguna mutación. Tenemos los de clase 3 que se unen fuera del sitio de la ECA y eso parece ser una gran ventaja porque la zona de la ECA parece que es la que más está mutando y al moverse hacia un lado y ponerse en forma adyacente, lo sigue bloqueando, pero no le importa que el sitio de la ECA esté mutando y eso es clave con un par de anticuerpos monoclonales, entre ellos Sotrovimab, que vamos a tocar esta noche. Y además reconocen los RBDs que apuntan hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Ambas conformaciones. Finalmente, la clase 4 son los que no bloquean la ECA2, se unen a RBDs que apuntan solamente hacia arriba, son anticuerpos neutralizantes que se unen a la ECA por su parte externa y solo en conformaciones abiertas. Les digo, esto parece complicado, pero aquí lo vamos a ver, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo esta parte del spike es clave. Aquí tenemos el RBD, la parte de unión, la parte de la ECA y la parte del footprint, de la huella digital de la ECA2. Y aquí vemos los diferentes tipos de anticuerpos, algunos de los cuales ya han sido aprobados: Casirivimab, Regdanimab, Bamlanivimab, que realmente no está funcionando ya contra variantes Delta. Etesevimab, que sigue funcionando. Aquí vemos Sotrovimab, ¿sí? Sotrovimab es de clase 3, que no se pega directamente a la ECA, sino se pega en forma adyacente, y también al sitio 4, que parece ser un epítopo altamente conservado. ¿A qué nos lleva eso? Que es un sitio vital en el virus, que si ese sitio cambia, se va a deteriorar completamente la actividad del virus. ¿Por qué? Porque va a perder su posibilidad de adherirse y potencialmente su fitness viral. Esta imagen también a mí me gusta mucho porque nos habla de la proteína spike y del mecanismo de acción de los MAPs. Aquí tenemos la RBD y tenemos los diferentes sitios donde se van a pegar. Y si se fijan en la RBD, aquí tenemos los sitios altamente conservados que se mantienen activos a través de fármacos como Sotrovimab. Y aquí vemos la parte, tanto abierta como cerrada, de la RBD, donde Sotrovimab sigue siendo activo en sus sitios de unión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Sotrovimab puede ser un anticuerpo que se una a varios sitios, a varios aminoácidos que son altamente conservados, que no son de los sitios donde está mutando el receptor del enzima convertido, el enzima convertido de angiotensina, su especie de huella digital, y que puede seguir siendo activo a pesar de que tenemos variantes, ¿sí?
Ahorita vamos a entrar ya un poco más a la parte clínica. Esta parte es un tanto pesada en biología molecular, solo que quería mencionar algunos puntos clave para entender la segunda parte de la charla. Y esta es muy breve. De acuerdo a lo que hemos comentado, los anticuerpos monoclonales, ¿cuál sería el momento adecuado para usarlos? Adelante, David. Bueno, sí, bueno, lo que digo, me dedico a leer todos estos temas. Lo que sabemos hasta el momento es que sí, como todo el año pasado se utilizó para casos graves, ¿no? Al principio. Obviamente es lo que más nos interesa, salvar vidas. Pero al final parece que los anticuerpos monoclonales tienen un tiempo limitado, por eso es muy importante la pregunta, no, no son en cualquier fase o no son después de la enfermedad o no son para detenerlo en COVID, aunque se está estudiando, pero parece ser que no ejercen un beneficio mayor que los temas que ya vimos de dexametasona, tocilizumab, etc. De hecho, quería recalcar que tocilizumab es un anticuerpo monoclonal, nada más que no va hacia contra SARS-CoV-2, es contra el receptor DL6, ¿no? Entonces, saber que, entonces, la pregunta, el momento es los primeros días. De hecho, los estudios clínicos hasta el momento es un rango entre 5, 7, máximo 10 días, lo que hablamos de la etapa de infección activa o replicación activa. Entonces, fuera de eso, ya el beneficio no bueno, una porque el daño ya no es tanto el virus, sino la respuesta al virus, ¿no? Entonces, parece que el beneficio va a ser en estos pacientes antes del hospital, o sea, pacientes que tienen confirmado SARS-CoV-2, tienen probables factores de progresión a enfermedad. Entonces, entre el leve moderado, pero que tengan factores de riesgo para progresar a hospital o de función. Y los nuevos estudios de los anticuerpos se están dirigiendo a eso. ¿Qué tanto tú previenes ese desenlace, ¿no? O sea, no es un curativo 100%, lo que quieres es frenar la progresión, te resuelvas en máximo 15 días y ya no necesitas ir al hospital, ¿no? Pero en ese inter ahí vamos a estudiar varias cosas con varios anticuerpos. Uno es, ¿qué tal si lo doy para profilaxis preexposición, profilaxis postexposición y pacientes con enfermedad activa? Yo creo que son los tres caminos a establecer en el siguiente año. Ya estudios ya están corriendo. Y también, como comentabas al principio, pacientes que no se pueden vacunar o no tienen una forma de tener defensas naturales por su propia cuenta o etcétera. Entonces, esos pacientes pudieran ser candidatos a, pero el tiempo o el momento adecuado es en esta primera semana de infección. Perdón, para que sea más claro, primer semana desde que tú tienes síntomas o tu paciente tiene síntomas. Ese es el tiempo ideal según lo que yo he leído. Bien, creo que no hay tanto que ahondar en esta pregunta, ¿no? Solamente tengo 2 diapositivas aquí. Estamos hablando, ¿qué hace el anticuerpo monoclonal? Bloquear el virus. Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? Cuando tenga fase viral. Y cuando tengo la fase viral en los primeros 10 días. Ya después de 10 días, yo no le vería tanto caso porque ya ni siquiera tenemos virus. El virus ya detonó la respuesta a citocinas y ahora mi problema es la fase inflamatoria. Pero probablemente ya los virus ya estén más allá del bien y del mal en esta fase. De hecho, creo que es el motivo por el cual la NIH, pues en sus recomendaciones de todos los anticuerpos monoclonales, como lo pueden ver aquí, es dentro de los 10 días de inicio de los síntomas. ¿Sí? Creo que aquí no habría tanta discusión, igual que en el caso de fármacos antivirales en general, pues si ya no tengo un virus, ya para qué voy a usar un fármaco que esté dirigido contra virus. ¿Sí? Nada más para aclarar el punto de, pues después de 10 días ya no voy a tener problema viral, pues ya no tendría por qué usarlo. Bien, vamos a las últimas 2 secciones de esta noche. La penúltima es, ¿cuáles son las estrategias que ustedes considerarían para disminuir mutaciones de escape en tratamientos con anticuerpos monoclonales? Solamente recuerden
los antivirales que usamos en otras enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. Piensen en VIH, piensen en hepatitis, y eso le va a dar la respuesta que ya se ha publicado también con anticuerpos monoclonales. Y segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de la barrera a la resistencia de los anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2? Creo que las dos van junto con pegado, y las dos hemos aprendido a través de otras infecciones virales crónicas. Cuando se publica la información de cómo es disminuir mutaciones en anticuerpos monoclonales para SARS-CoV-2 y acerca de barrera a la resistencia para anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2, es prácticamente la misma fisiopatogenia que conocíamos con otras enfermedades virales. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestro panel de expertos que nos dé su punto de vista. Sí, doctor. La verdad es que las preguntas bastante interesantes. Pondría otro ejemplo incluso con una infección no viral, una infección crónica como es tuberculosis. Sabemos cómo generamos o cómo se genera resistencia a los fármacos antituberculosis si damos una monoterapia, por ejemplo, o si damos tratamientos incompletos. Sabemos que para tuberculosis necesitamos 4 fármacos de inicio en una fase intensiva. Entonces, eso nos puede ejemplificar cómo si damos tratamientos incompletos o fármacos con baja barrera a la resistencia, hablando específicamente de infecciones virales, podría contribuir a generar mutaciones de resistencia. Entonces, probablemente una pregunta responde a la otra, o como dice usted, están junto con pegados, están relacionadas. Parte de las estrategias pues sería utilizar fármacos que tengan una alta barrera a la resistencia, o incluso por eso se han intentado terapias combinadas. Exactamente. Creo que ya lo dijiste todo, pero si alguien más quiere opinar del panel, precisamente lo que acaba de decir Miguel, pues lo tenemos ya evidenciado en los primeros estudios con anticuerpos monoclonales, pero bueno, ¿alguien quiere dar algún otro comentario o aumentar los comentarios de Miguel? Carlitos, adelante, y luego David. Sí, sí, claro. Bueno, excelente. En realidad es que no hay nada más que agregar para esa explicación. Pero sí es que hay que tomar en cuenta que las variantes, si bien ahorita estamos teniendo variantes de preocupación mundial, ¿no? Y que muchas de estas variantes están circulando prácticamente en todos los países, es importante también lograr tener una identificación, porque precisamente estas variantes de escape están teniendo mutaciones que no las tenían las variantes iniciales, ¿no? Entonces, si yo voy a estar tratando a un paciente con un anticuerpo monoclonal que todavía tiene susceptibilidad para una variante, no sé, la B117, pero yo todavía no estoy identificando que la variante que mi paciente tiene es una B617, por ejemplo, pues probablemente mi tratamiento no me vaya a funcionar. Entonces yo creo que también es eso, ¿no? El buscar que parte de los diagnósticos actuales, o sea, para que vayas a poder utilizar un tratamiento anticuerpo monoclonal, sepas la variante que el paciente tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ampliaría pues las nuevas estrategias de diagnóstico, ¿no? Las nuevas pruebas, que sea mucho más fácil acceder. Ese es un punto excelente, Carlitos. Es como decir, sí, te llega un paciente con VIH, pero no tiene su genotipo basal. Entonces, si tú le das un fármaco, un esquema robusto y de alta barrera genética, no te preocupes, independientemente de que pudiera tener algunas mutaciones basales. Excelente comentario. Exactamente. David. Sí. Y yo quería recalcar que esto es muy, bueno, obviamente se vale hacer las comparaciones con tuberculosis y VIH, digo, porque es la forma que podemos ilustrar mejor estos temas, pero la particularidad de esta enfermedad es que lo que sabíamos en enero ya prácticamente ya no está aplicando en este momento. Entonces, si tuberculosis tarda algunas décadas en ver estos temas de resistencia y VIH unos años, de pronto estamos viendo que en unos meses ya no estamos acabando el alfabeto griego, vamos a ver la cepa Tau, Rho, Kappa, pero bueno, vamos a esperarlas. Y
esto va a lo que dijo el doctor Carlos, que justamente es muy importante la vigilancia de qué variantes están en mi localidad, ¿no? Algo que es difícil. De hecho, durante algunos eventos que hemos hecho estas preguntas: oigan, doctores, ¿tienen formas ustedes fáciles y rápidas de saber qué cepas están circulando en tu ciudad? La verdad es que no. De pronto me entero que Guadalajara a lo mejor saca un reporte, de pronto que el INER saca un reporte. Entonces, pero no sé si eso aplica a mis... Y entonces eso se va a volver algo que se debe acelerar, como dice el doctor Carlos. Debo saber qué porcentaje está circulando en mi población y de ahí hacer inferencias sobre qué anticuerpo monoclonal. Yo creo que a lo mejor ya el próximo año ya estamos viendo esos temas de selección y hacer ciclados y otras cuestiones extrañas que hacemos con antibióticos, pero la realidad es esta, que está cambiando mucho. Lo vamos a ver en el siguiente tema, creo. Qué impacto tienen ciertas variantes sobre la susceptibilidad a estos anticuerpos y cómo esto, a lo mejor lo que estamos platicando ahorita en 3 meses, a lo mejor ya no aplica tanto, ¿no? Entonces, eso quería recalcar nada más, que es una particularidad, ¿no? Que estamos viendo estos cambios tan acelerados del virus. En teoría ya deberíamos estarlo controlando a como creíamos que se iba a aportar, pero ya nos dio la vuelta, ¿no? Ya haciendo esta tercera ola y de pronto variantes más agresivas, más contagiosas, pero bueno, eso es otro tema más adelante. Gracias por sus comentarios. Bien, yo sigo pensando, como inicialmente dijo Miguel y Carlos, creo que si nosotros buscamos cócteles, si nosotros buscamos anticuerpos con alta barrera a la resistencia, creo que vamos a nos estamos enfrentando a un virus como nos hemos enfrentado a muchos virus a lo largo de la historia. Y el aprendizaje que hemos tenido es fármacos de alta barrera genética, los tenemos en VIH y los tenemos hepatitis. Y no un solo fármaco, sino al menos 2. Eso hemos aprendido y creo que eso podría considerarse para el manejo también de SARS-CoV-2. Finalmente, como lo dice David, estamos en pañales en esto. Lo que estamos diciendo ahorita probablemente en unos meses ya no aplique, pero hay que seguir, creo que la evolución de lo que hemos aprendido de las enfermedades virales, y esto es lo que han encontrado. Decíamos, tenemos 2 sitios que son fundamentales para bloqueo con anticuerpos monoclonales: la RBD y la NTD. Si vemos la NTD y la RBD, vemos un chorro de mutaciones en cada uno de los linajes, ¿sí? Vean los linajes que tenemos a la izquierda: B117, que es la variante inglesa del Reino Unido; B1351 sudafricana; P1 Brasil, etcétera. Vean cómo está NTD y vean cómo está RBD. Ambos con una gran cantidad de mutaciones. El problema es que NTD es mucho más lábil. Los anticuerpos dirigidos contra NTD es pensar, desde mi punto de vista, hablando de hepatitis C, como los análogos no nucleócidos. Tal vez ustedes se acuerdan de análogos no nucleócidos cuando se iniciaron en hepatitis C, que tenía el Vasbir, el Viekira que manejábamos, tenía el análogo no nucleócido. Recuerden que era un análogo muy débil, que inmediatamente se volvía resistente y todo. Así parecen ser los anticuerpos que son dirigidos solamente contra NTD, y los que son dirigidos contra RBD son más robustos. Aquí lo podemos ver. Esta imagen a mí me gusta mucho porque podemos volver a ver las variantes y vean del lado izquierdo los anticuerpos monoclonales. A pesar de que existen variantes y que puede haber mutaciones en NTD y RBD, vean algunos, como por ejemplo Casirivimab. Vean con la variante sudafricana, o sea, ya valió, está en rojo. Con la variante brasileña, está en rojo. Con la variante nigeriana y de Nueva York, predicen que van a tener una actividad muy débil, ¿sí? Y así los vemos, pero vemos algunos, según esta referencia,
enfatizo, porque David va a sonreír mucho, pero el único que se mantiene activo contra todas las variantes es Sotrovimab. Vean Sotrovimab, está completamente activo contra todas las variantes. ¿De qué nos habla? De su alta barrera genética a la resistencia. A pesar de que hay mutaciones, sigue estando activo. Hay algunos, pues que depende qué variante va a estar activo o no, ¿sí? Pero si ustedes pueden ver, la única que está activa contra todas las variantes, a pesar de todas las mutaciones que acabamos de ver, es Sotrovimab. Creo que eso es un dato muy bueno que tenemos hasta el momento de que es un fármaco con alta barrera a la resistencia. Pues a lo mejor es así como un dolutegravir o un darunavir, los acostumbrados a tratar VIH, que de repente es probable que no tenga que tratarse como único medicamento para lograr la inhibición. Pues ya sabemos que darunavir es maravilloso y que con todo eso el virus le da la vuelta. Entonces es probable que asociado con algún otro antiviral o con algún otro anticuerpo monoclonal podría ser efectivo. Lo que comentaban ustedes, ¿cómo podemos disminuir esas estrategias mutantes? Y hay dos puntos. Paper de Viruses 2021 está buenísimo. Estrategias para disminuir mutantes. Y lo habíamos mencionado, epítopos conservados, epítopos que se sobreponen con regiones que son esenciales al virus. Lo puedo bloquear y es algo esencial para el virus. Si ese virus muta, va a comprometer su fitness. Es decir, ya valió, ¿sí? Porque si ese virus muta en esa región, va a ser un M184, va a ser una mutación que va a comprometer el ciclo de replicación y por tanto va a tener menor probabilidad de mantenerse dentro de la población viral. ¿Qué tenemos, muchachos infectólogos, cada vez que un virus muta y baja su fitness viral? Si no tenemos una presión selectiva, ¡pum!, se desecha. ¿Por qué? Porque ya no va a tener la misma capacidad de réplica que un virus mutante. Y usar cócteles con anticuerpos monoclonales más que como terapia es algo que argumentan ellos. Es decir, acabamos de hablar de un Sotrovimab muy bueno, pero es probable que solo se las vaya a ver complicadas y a la larga empecemos a ver mutaciones. El otro punto es ¿dónde va a actuar? Acabamos de hablar que hay clases de dónde van a bloquear la spike y parece que fármacos como Sotrovimab, que no bloquea solamente la NTD o que no bloquea directamente la NTD, pueden ser de mayor barrera genética, es decir, que no muten tan rápido, que a pesar de haber algunas mutaciones mantenga su actividad. Y es lo que vemos aquí. Este paper de Selhouse and Mikrov, también recientemente publicado, todo esto prácticamente está en prensa, ¿eh? Todo está en prensa. La capacidad y la velocidad a la que se está publicando estudios de anticuerpo monoclonal es impresionante. Y están saliendo tan rápido que la mayoría están en prensa, pocos están publicados de marzo a la fecha, pero son estudios que ya están aceptados por una revista. Y este estudio también comenta que probablemente se van a requerir al menos 2 anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido. Inclusive, Miguel, tú que manejas mucha hepatitis C en el norte, decimos, oye, sofosbuvir es de alta barrera genética, es maravilloso, es padrísimo. Sí, pero solo, no. VIH con darunavir o con dolo son maravillosos, solo no. Y de hecho, algo que llegamos a aprender de los virus es eso. Y actualmente las publicaciones actuales nos están mostrando que creo que vamos hacia allá. Creo que hay que considerar 2 fármacos, 2 anticuerpos monoclonales para lograr ser eficaces. Y definitivamente, tomándose desde un
desde una fase viral, porque también si la agarro después de 12 o 14 días en un paciente intubado, ya no vamos a tener tal vez tanto que hacer. Bien, hablábamos de los anticuerpos monoclonales específicos para NTD y se han demostrado como que son los de menor barrera genética. Y a través de la selección de una gran cantidad de mutantes in vitro, reducen su actividad contra la mayoría de variantes de importancia que circulan en la actualidad. Por otro lado, los que están dirigidos contra el MOTIF dentro del RBD podrían ofrecer potenciales ventajas a las mutaciones. Son zonas y son fármacos más robustos, son anticuerpos más robustos. Este estudio también de Cell 2021 tiene información muy buena al respecto. Finalmente, los primeros estudios de combinación de anticuerpos ya se publicaron y decíamos, sí, no es lo mismo que sea un fármaco tan débil como alguno de estos anticuerpos monoclonales, pero que cuando se combina con otro, bueno, él la lleva. O sea, no se ve tan comprometido que cuando se utilizaría ese fármaco solo, que genera rápidamente mutaciones porque genera una presión débil sobre la zona y una presión débil va a generar que el virus mute y por tanto va a generar un escape del mismo. Entramos a la última parte, se nos está yendo muy rápida la noche, pero ya vamos a cerrar con esto. Sé que es muy virológico y muy molecular, pero creo que es fundamental para entender lo que el doctor Miguel Castruita nos va a hablar la próxima semana acerca de los resultados de estos estudios, ya estudios clínicos. Entonces, para cerrar, y la primera pregunta va a ser dirigida específicamente a David, porque sé que la maneja muy bien, más que todos nosotros, y nos los va a poder explicar de mejor manera. De acuerdo a su sitio de acción actual, ¿cuál sería la importancia de Sovatimab en el bloqueo del spike? Y la segunda pregunta, también si quieres comentarla, David, o alguien más del panel, ¿cuál es el impacto de la variante Epsilon sobre la actividad de anticuerpos monoclonales? En la primera, David, me gustaría que hablaras un poquito de la acción dual que tiene Sovatimab como anticuerpo monoclonal, es decir, inducir el sistema inmunológico y por otro lado bloquear el virus, ¿no? Sí, bueno, primero aclarar que es Sotrovimab, me cambiaste el nombre ahí de la molécula, y otra es, la cuestión es, ¿qué importancia tiene? Como comentaste, es un anticuerpo IgG que es se une es un NOI clase 3, y es el único de los 16 que conozco y están en desarrollo que tienen este sitio de acción. Y como comentabas, está en el RBD, pero a la vez está al lado del RBD, y no se modifica por alteraciones del RBD, del dominio de recepción de unión. Y eso, de hecho, quiero meter este término porque lo platicaste varias veces, pero también tiene un término muy interesante que se llama plasticidad. Y esta plasticidad significa que el RBD es muy plástico, en tanto muy cambiante, muy golpeado por anticuerpos naturales, anticuerpos de vacunas y otros anticuerpos, y por lo tanto es muta muy rápido y genera poca susceptibilidad. Entonces, esto nos pasó con los anticuerpos de primera generación, donde justamente bamlanivimab, casirivimab, imdevimab, etesevimab, están teniendo variaciones en su actividad, ¿no? Y por eso es importante la Epsilon, porque una es americana, fue de origen californiano, y dos, fue una preocupación hace unos meses, aunque empezó a hacer un piquito ahorita de interés, y tiene una cuestión donde este cambio de aminoácidos en esta porción está generando resistencias a 2 de las 3 anticuerpos monoclonales disponibles en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante para la población en general. Pero bueno, hablando del sitio de acción de este anticuerpo monoclonal, entonces, como no es tan plástico y es muy rígido, podemos ponerlo así, el sitio de unión de Sotrovimab, tenemos esta cuestión donde el virus va a mutar mucho otras porciones, vamos a tener variaciones, pero muy probablemente no tengamos esta mutación. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? Porque este anticuerpo monoclonal se rescató de un sobreviviente al SARS
de hace 10 años. Entonces, y en esos 10 años no hizo cambios. Y entonces todos estos anticuerpos nuevos se están obteniendo de donadores de SARS-CoV-2. Este es el único anticuerpo que se obtiene de un paciente de un virus de hace 10 años. Entonces, si en 10 años un virus tan rápido y tan plástico como este no ha hecho resistencia a sotrovimab, no lo va a hacer en este momento. Pero ojo, lo que comentaste ahorita es muy importante, esto no me garantiza que nunca va a haber, obviamente, resistencia. De hecho, nada más conozco una cepa experimental que tiene potencia reducida a sotrovimab, pero es la única que he visto y es en cuestiones experimentales. Entonces, no me preocupa en este momento. Y como comentabas, hay estrategias. Obviamente, el que sea de clase 3 hace que sea más fácil combinarlo con cualquiera de los demás anticuerpos monoclonales. Si tú pones 2 anticuerpos monoclonales de clase 1, pues a lo mejor estás compitiendo, estás chocando, estás gastando de más y puedes generar resistencia más rápido. Pero si combinas uno de clase 3 con uno de clase 2 o uno de clase 3 con clase 1, entonces tenemos una potencial combinación. Esas combinaciones apenas se están estudiando, como comentaste ahorita, pusiste un artículo muy interesante, y estos están haciendo con los que apenas estaban aprobados en su tiempo. Se van a empezar a combinar algunos con sotrovimab, entonces va a estar interesante los papers que vayan a salir a partir del siguiente mes, yo creo, ya que tengamos la publicación la más importante que queremos que salga, todavía no puedo decir de dónde va a salir, pero ya que salga este paper en una revista reconocida, vamos a empezar a ver estas combinaciones interesantes. Aunque ya las están haciendo los médicos porque ya está aprobado, se está usando, ya ayer justamente se aprobó en Italia, y vamos a empezar a ver estos papers interesantes. Entonces, por eso queremos que este curso no se acabe con las siguientes 2 sesiones, sino continúe todo el año. Y es lo que vamos a hacer en los siguientes meses, es seguir actualizándolos con este tema. Entonces, eso es lo que quería recalcar. Y la segunda parte de la pregunta era que otro mecanismo aparte de la neutralización. La neutralización del SARS-CoV-2 por anticuerpos monoclonales es nada más, me gusta esa analogía de la llave y la cerradura, ¿no? Donde tú le pones con la loca la llave y no puede entrar a la cerradura. Eso es lo que hace la neutralización. El otro mecanismo que no lo tienen todos los anticuerpos monoclonales, pero es más o menos compartido entre todos, es las funciones efectoras. Las funciones efectoras son 2. Es uno, bueno, ya hablamos, neutralización es que no entre el virus a la célula. Ahí se acabó el tema. El otro es, ¿qué hacemos con las células que ya están invadidas? Y eso, obviamente, el sistema inmune va a buscarlas y va a encontrar células que tienen este anticuerpo pegado a él y va a decir, oye, esta célula no está bien, y entonces me la voy a comer. Entonces entra una fagocitosis celular y una citotoxicidad celular. Esos son los 2 mecanismos efectores. Y entonces tienes 2 mecanismos. Uno es no dejar entrar a la célula y otro es eliminar o reducir o quitar a las células que ya están infectadas. Y eso obviamente es beneficial para los pacientes, ¿no? Entonces es lo que yo quisiera comentar sobre esto. Excelente. Miguel, Carlitos, ¿algún comentario para cerrar esta última parte? Bueno, hablando sobre las variantes, no es importante estar monitorizando la situación acerca de los cambios, ¿no? De los nombres. Justo la variante Epsilon, específicamente hace poquito tiempo cambió de ser variante de preocupación a una variante de interés, porque aparentemente están reduciéndose, ¿no? Las tasas de infección causadas por esta, y se había visto que probablemente tenía una reducción, bueno, no probablemente, sí vieron una reducción en la efectividad de la vacuna y en el suero, ¿no? Los anticuerpos generados contra Epsilon eran más bajos. Pero aparentemente creo que ya no hay tanta preocupación porque no ha sido la cepa predominante, ¿no? Como lo ha sido ahorita la cepa Delta. Entonces, pues bueno, yo creo que todavía falta mucho por aprender y pues, no sé, yo creía, la verdad es que sigo creyendo que los anticuerpos monoclonales son parte de la respuesta terapéutica del futuro para muchas enfermedades y pues ya ahí en la gráfica que mencionaste se posa es simplemente es cuestión, ¿no? De que las empresas se quieran, ¿no? Invertir y generar nueva ciencia para el desarrollo de estos para otras enfermedades. Excelente.
Sí, perdón. De hecho, nos ha acelerado tanto esta pandemia en lo infectológico. De hecho, pues ya nos cotizamos todos, ¿no? Pasamos de ser los regañones de los antibióticos a ser los salvadores del COVID. Y algo que va a ser muy interesante, como comentó Carlos, es esta cuestión donde los anticuerpos los saltamos como 5 años. Se iban a usar en algún momento, pero nos apuraron. Y vamos a verlos en otras enfermedades, ¿no? De hecho, ya se está estudiando VIH, ya estamos hablando de las vacunas de VIH como algo muy, muy, muy próximo. Obviamente ese es otro tema, pero anticuerpos monoclonales para ébola, por ejemplo, si vuelve a haber otro brote de algún otro sarbecovirus o beta coronavirus, vamos a estar listos. Entonces, eso me da un poquito de seguridad de que no nos va a agarrar tan, tan mal en la próxima pandemia, porque desafortunadamente los que sabemos de estos temas sabemos que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo por los tiempos de los tiempos, ¿no? Entonces, pero muy interesante eso que ya tenemos comprobación de que funciona, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar con un par de evidencias que tenemos acerca de estas dos preguntas y voy a dar paso a que puedan contestar algunas preguntas del foro. Bien, pues ya tenemos en prensa este estudio bien interesante de la función dual de los anticuerpos monoclonales de Vir 7831 y 7832, tanto in vitro como in vivo contra SARS-CoV-2. Aquí les dejo la referencia. Realmente es un estudio muy completo. Vale la pena leerlo. A final de cuentas, los anticuerpos generalmente se unen a la parte de RBD y, como lo hemos mencionado a lo largo de la charla, evitan que el RBD se pegue a su receptor, ¿sí? En el caso de fármacos como sotrovimab, lo que hace es, aparte de bloquear el virus e impedir que entre a la célula, también tenemos la situación de que es reconocido por células del sistema fagocítico mononuclear y destruye a las células infectadas. Entonces es un sistema dual que van a ver descrito en extenso en ese estudio, que vale la pena revisar y que podría ser un plus que viene, como bien lo dice David, es común para varios de los anticuerpos, si bien para sotrovimab parece que esta función es muy intensa a partir del sistema fagocítico mononuclear. Finalmente, con base en la segunda pregunta, tenemos mutaciones que disminuyen la actividad de los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, aquí ya hablamos de que las mutaciones sobre S1, sobre la parte de la RBD y la NTD, son de las más importantes. Todavía aquí no parecía información de sotrovimab. Sin embargo, este estudio acaba de publicarse en Science. Es un estudio que a mí me llamó mucho la atención porque habla de la variante Epsilon. La variante Epsilon comenzó a describirse en California y en Reino Unido, y ahora hay Epsilon 1 y Epsilon 2, pero se encontró que hay algunas mutaciones que inclusive podrían comprometer específicamente el ecuación 52R. Reduce la actividad neutralizante de varios anticuerpos. Inclusive parece que sotrovimab se reduce también aquí su actividad. ¿Cuál es la importancia? Algo que mencionaba Carlitos hace rato. ¿Qué tan importante es esta variante? Si bien evade vacunas y evade anticuerpos monoclonales, precisamente esa mutación también es su debilidad, porque baja tanto la fitness que parece que no está progresando tan rápido. Afortunadamente, como si esto progresara rápido, adiós. ¿Por qué? Pues porque está evadiendo vacunas y está evadiendo anticuerpos monoclonales. Pero como hace rato lo mencionábamos, este sotrovimab está dirigido contra un sitio que es altamente conservado, y el cambiar ese sitio altamente conservado también es ir en contra de la fitness del virus. Entonces,
Entonces es algo bien interesante que hay que revisar con mayor detalle, pero este estudio en Science es maravilloso para hablar de variante Epsilon. Bien, antes de escuchar las conclusiones, me gustaría hacer algunos comentarios y lanzar al panel algunas preguntas. Vamos a empezar con la doctora Norma Rivera. ¿Cuánto tiempo debe pasar en la administración de anticuerpos monoclonales y vacuna contra COVID? Esa pregunta seguramente David la maneja bien. Si quieres Sí, comentarla, claro. David. Sí, de hecho, todo esto está todavía también, estamos viendo también este tipo de tiempos, cómo son óptimos. Ahí la respuesta es saber la vida media de cada anticuerpo monoclonal, porque también depende de qué fracción Fab tienen. Esta porción Fab es la que le puede conferir una vida media de meses o semanas. Entonces, yo no puedo hablar por los demás. El que más estoy involucrado, obviamente, por estudio es Sotrovimab. Y Sotrovimab te puedo decir que dura 6 meses una aplicación de dosis única. Entonces, en media hora de infusión, tú tienes defensas inmediatas. Es como una plasmaféresis o una activa. Y digamos que eso te puede dar 6 meses. Y usualmente las recomendaciones se parecen a las que hacemos con vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses después de la vacuna? Yo lo administraría los 3 meses después, antes de también otros 3 meses, que si duran 6 meses exactos, eso no lo sabemos bien, nada más sabemos que la vida media da para entonces pueden ser 4 meses, pueden ser 6 meses o 8, pero eso lo vamos a hacer más claro en los siguientes estudios, pero lo que sabemos de modelos experimentales y de vida media y farmacocinética es estos meses. Entonces, son interesantes por ese sentido. Por eso hablaba del tema de profilaxis de exposición. Por ejemplo, si tú eres alguien que trabaja con pacientes COVID y por alguna razón médica no quieres infectarte, además de la vacunación, que es lo más efectivo, sería también el darte una dosis que te dure estos meses la protección, ¿no? Gracias, David. La otra vez lo comentamos en un foro. Me acordé de ese punto precisamente para que nos pudieras ilustrar al respecto. La doctora Norma Angélica Matías, experta en vacunas, como ya la conocemos, nos dice una estrategia muy importante para reducir nuevas variantes es limitar la circulación del virus, definitivamente. Por lo que las vacunas son muy importantes en este proceso. Sí, perdón, y eso lo hemos dicho muchas veces durante el curso, ¿no? Que estos antivirales y estos anticuerpos sí son muy importantes, muy interesantes, pero nada va a sustituir a las medidas básicas, ¿no? Esto queremos que sea claro, ¿no? Que no estamos haciendo un push por un producto, sino que aquí el mensaje es muy claro, ¿no? Las medidas básicas, las medidas de distancia, las medidas de higiene respiratoria, etcétera, todos estos tienen mucho más peso que todos estos nuevos fármacos y obviamente son más baratos que. Entonces, eso por ningún motivo yo diría que hay que saltarlo, ¿no? Bien. Tenemos, Juan Carlos dice, en caso de usar los anticuerpos monoclonales como profilaxis en población de riesgo, ¿se sabe el tiempo que se mantiene la protección y la aplicación de una nueva dosis? Creo que lo Sí, acabas de era la misma, sí, 6 meses. 6 meses en el Perdón, caso. aclarando, es otro BIMAP. Los demás, te debería la pregunta. Sería cuestión. Claro. Sí, pero sí, comenté 6 meses, pero la cuestión es que aquí lo importante es que si te interesa más ver el anticuerpo que tú tienes disponible en tu unidad o en tu comunidad, tienes que leer la farmacocinética de ese anticuerpo y ver si dura 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año. Eso ya me lo dejaré de tarea, pero sí sería ver cada uno. Pero te puedo decir que son meses en la mayoría de los casos. Sin embargo, yo considero necesario aclarar, la aprobación de los anticuerpos monoclonales en el momento es para personas que ya estén infectadas con la COVID-19 y pues ya sabemos las indicaciones de tratamiento, ¿no? Entonces, solamente eso. Es muy posible que sí provean prevención para casos, por ejemplo, postexposición o preexposición. Sin embargo, hasta el momento, pues la aprobación por la FDA es para pacientes con infección. Entonces, nada más para dejar ese dato.
Sí, excelente comentario, Miguel. La verdad es que sí nos interesaría que de repente en algunos grupos poblacionales que sabemos que no van a desarrollar anticuerpos post vacuna se pudieran aprobar. Ojalá y en algún Ojalá, momento definitivamente. lo tengamos también. Sí, de hecho, para adelantarles, yo todas estas preguntas que escucho me toca ponérselas a los equipos globales que hacen estas investigaciones. Y ya les mandé, por ejemplo, esta cuestión de, oye, ¿qué hago con los pacientes con VIH CD4 bajo 200? ¿Qué hago con los de rituximab? Entonces, ellos escuchan estas preguntas, ven que se replican en varios países y en un momento podemos ver alguna evidencia, pero al momento no la tenemos, eso sí. Gracias. Doctor Daniel Bernal dice, muchas gracias, información sumamente importante. Si me permiten exponerles dos cuestionamientos. El riesgo de resistencias selectivas, tanto de anticuerpos monoclonales y las diferentes plataformas de inmunización, es muy alto. ¿Ustedes recomendarían, por ejemplo, la combinación de anticuerpos monoclonales más molnupiravir y con respecto a vacunas, aplicación de refuerzos a los 6 o 9 meses después de la última dosis? De antemano ofrezco mi disculpa por meterme al tema de vacunas, pero ya que se abordó el de resistencias, quise retomar esa pregunta. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, pues no hay tanta información, creo. No sé si el panel tenga algo más en cuanto a combinar anticuerpos monoclonales con antivirales, pero considero que puede ser una opción favorable en algún momento. Como ya les comentaba, creo que la combinación de anticuerpos monoclonales se está dando y en algún momento consideraría que podría haber combinación de anticuerpos monoclonales con antivirales para bloquear dos sitios, como se genera en otras enfermedades virales, pero no sé el panel de expertos cuál sea su opinión. Yo creo que pues, sí puede ser una buena estrategia, tomando en cuenta que la mayoría de estos antivirales para SARS-CoV-2 están buscando disminuir la carga viral, ¿no? En nasofaringe principalmente. Entonces, al reducir la cantidad de virus, ¿no?, que se excretan por nasofaringe y además de esto bloquear los sitios de unión a los receptores, pues yo creo que puede ser una buena estrategia. Sin embargo, también tomar en cuenta en qué momento utilizarlo, ¿no? Si el paciente, y yo creo que igual todo esto va a ser preventivo, ¿no?, ante el riesgo de progresión a enfermedad grave. Sí, ya que estás comentando, Carlitos, si te toca el tema de vacunas, no sé si quieres adelantar un poquito algo acerca de refuerzos, que te toca en 2 meses tocar ya vacuna anti-SARS-CoV-2. ¿Quieres tocar comentar un poquito algo bueno, no refuerzo, sino una tercera dosis más bien? La tercera dosis. Bueno, la realidad es que la tercera, bueno, la cuestión aquí es que la tercera dosis probablemente va a ocurrir, ¿no? Es algo que incluso se está esperando, ¿no? Sin embargo, las evidencias científicas están esperando que haya evidencia científica ya concluyente para dar una dosis, pero eventualmente, por el panorama epidemiológico que estamos viendo de que SARS-CoV-2 probablemente se vuelva una enfermedad endémica y estacional, lo más probable es que sí vayamos a requerir una tercera dosis. Por lo menos se ha estudiado de las vacunas de mRNA, ¿no? Ahora, pues habría que ver entonces las personas que han recibido vacunas de vectores adenovirus, qué tanta o qué tan posible es la aplicación de una tercera dosis o incluso la combinación, ¿no? Que también se está investigando la combinación de múltiples o de diferentes tipos de vacuna. Pero bueno, por lo menos hasta el momento no, seguramente en 2 semanas tal vez tengamos una nueva información y que ahora sí ya se pueda aplicar, pero se están enfocando mucho en personal de riesgo, principalmente en trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena estrategia en esta tercera ola, ¿no? En las preguntas que ahí está haciendo el panel, que está reactivándose, ¿no?, el COVID, pues tenemos que estar más protegidos, ¿no?, con una tercera dosis probablemente. Bien, ya vamos a cerrar prácticamente. Creo que Luis Aquino menciona muchas felicidades, interesante inicio. Tenemos otro Vimab en México. ¿Cuál es el costo aproximado? David, hasta donde sé, todavía no tenemos la aprobación por COFEPRIS. Ya No, lo tenemos está aprobado en FDA, está aprobado sometido. en EMA. Sí, ya está todo. Fue una cuestión ahí donde a lo mejor el timing donde hicimos
sometimiento no era el adecuado, pero se va a hacer un resometimiento próximamente. Pero en este momento, así, si lo quieres conseguir, comprar, nada más sería en la frontera. Tal vez Castruita pudiera conseguirlo, pero fuera de eso, no, en México no se puede vender ni tenemos disponible en bodega ni nada. Entonces, sí. Y del precio no puedo comentarlo porque yo soy área médica. De hecho, todavía no tenemos un área comercial. Sé más o menos el aproximado pero es muy compatible con los precios de los anticuerpos que ya están disponibles en Estados Unidos y que buscar el precio, pero fuera de eso no puedo comentar sobre cuestiones financieras. Gracias, David. La doctora María Luisa Méndez, mi admiración a todos los ponentes, gran conocimiento del tema, muy claras sus aportaciones. A pesar de ser un tema complejo y nuevo, lo han explicado de tal manera que empiezo a entender el tema de anticuerpos monoclonales en la COVID-19. Mil gracias. Gracias a todo el panel, que la verdad es que lo ha hecho muy sencillo. Y vamos a cerrar con la pregunta, con un comentario de la doctora Norma Matías sobre dos premisas. Uno, la infección natural induce respuesta tanto celular como humoral. Los anticuerpos monoclonales sabemos que mientras más temprano se administren, son más eficaces, ¿no? Yo creo que nos queda claro eso. De hecho, enfatizamos mucho en fase viral y dentro de los primeros días. ¿De acuerdo, doctora Normita? Punto número 2, al ser inmunidad pasiva, puede interferir con esta respuesta inmunológica. ¿Cuál es su opinión acerca de las posibles consecuencias y el potencial efecto de la susceptibilidad a la enfermedad cuando dejen de funcionar? Aunque las vacunas parecen tener un límite de tiempo de eficacia, se plantea la protección a largo plazo, sobre todo dependiente de la inmunidad celular. Finalmente, produce inmunidad activa. Creo que son comentarios bien interesantes que podemos dejar inclusive para el próximo miércoles, que vamos a continuar con Miguel en esta parte de anticuerpos monoclonales para no pasar tanto tiempo en discusión. La verdad es que ha sido una discusión bien interesante. Tenemos aún más de 100 médicos conectados. Creo que eso habla de que realmente es un tema fascinante y muy interesante, pero no se acaba aquí. El próximo miércoles continuamos con la segunda parte y en 2 semanas el doctor Carlitos Gómez va a terminar específicamente con la parte de vacunas para esta primera sección, como bien lo menciona el doctor David Castelo. Pues muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho al panel sus brillantes comentarios y amable discusión, y que tengan una buena noche. Gracias. Hasta luego. Excelente noche a todos. Buenas noches.